Quería empezar con esta pregunta tan filosófica, tan interesante y profunda de ¿estamos solos, ¿no? En el universo? Estas preguntas siempre han sido filosóficas y no solo esta, sino muchas otras que la humanidad siempre se ha hecho, ¿no? De qué tan especiales somos. Pero hoy en día la tecnología está llegando ya a un punto en el que podemos empezar a hacer estas preguntas desde el punto de vista científico, ¿no? Preguntas como ¿qué tan común es la vida en el universo? ¿O qué papel cumplimos nosotros como humanidad en la ecología universal? Muchos científicos creen y están seguros de que es en nuestra generación, en nuestro tiempo, que cualquier mañana nos despertaremos con la noticia de que se ha descubierto vida en otro lugar del universo, ¿no? Entonces, bueno, como una introducción, eh, presentamos algunos hechos como que el ingrediente clave para el desarrollo de vida en otros planetas es el agua, ¿vale? Hablo de vida como la conocemos, ¿no? Mm, el ciclo que ha seguido la vida en este planeta y como creemos que va a ser en otros planetas y la forma más fácil es con agua en estado líquido. Entonces, para que un planeta pueda albergar agua en estado líquido, tiene que cumplir una serie de requisitos. El más importante de ellos es la distancia a su estrella. Tiene que estar a una distancia exacta para que tanto las condiciones de presión como temperatura permitan agua líquida en esa atmósfera. Para, para cumplir estos requisitos, se ha estudiado un poco el cosmos y creemos que una entre cuatro estrellas, aproximadamente, muy aproximadamente, eh, podría tener al menos un planeta en esa zona habitable, ¿no? A esa distancia exacta para poder albergar el agua. Luego, esto en nuestra galaxia se traduciría aproximadamente en 50.000 millones de planetas posibles, candidatos, y luego en el universo en 100 trillones. Eh, Nosotros como proyecto pensamos tener una visión a 60 años luz, lo cual resultaría en un aproximado de 100 posibles candidatos, 100 posibles planetas en una zona idónea para albergar agua y por lo tanto vida. Antes de seguir, quería dejar aquí dos vídeos muy interesantes por si quieren sacarles una foto o hacer alguna captura. El de la izquierda es un video artístico que ha hecho un colaborador nuestro que explica un poquito el enfoque del proyecto y nuestros objetivos y eso. Y el de la derecha es un documental no hecho por nosotros, pero muy interesante sobre vida alienígena y que explica muy bien todo este tema de las condiciones necesarias y las probabilidades de planetas y cómo podría ser la vida y etcétera. Este video lo proyectamos en un evento que hicimos hace unos meses en el Museo de la Ciencia. Era la proyección del documental más un debate con ciertos expertos que invitamos aquí. Ahora sí me presento. Mi nombre es Diego Tamayo, como bien dijo Elvira. Trabajo como ingeniero de control para el proyecto LIOM, que son siglas para Laboratorio de Innovación en Optomecánica. Este es un proyecto del Instituto de Astrofísica, una iniciativa del instituto que obtuvo una financiación inicial para 5 años, de los cuales quedan tres. Estamos liderados por el profesor Jeff Poole, que es catedrático del Instituto de Astrofísica de Hawái e investigador principal de Lyon. Nos ubicamos físicamente en la sede de IACTEC, que está en el Parque de las Mantecas, y aparte de los trabajadores fijos del instituto, tenemos instituciones colaboradoras en Hawái, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Alemania, en China y en Armenia. Pues nuestro producto estrella es el telescopio llamado ExoLife Finder, que se traduce como buscador de vida alienígena, ¿no? Lo denominamos coloquialmente como ELF, las siglas. ¿Qué es el ELF o qué será en algún momento? Será un telescopio de entre 35 y 50 metros, lo cual es bastante, está al nivel de los telescopios más grandes que están en construcción actualmente. Y este telescopio está optimizado para cartografiar exoplanetas, cartografiar sus atmósferas
para buscar posibles signos de vida alienígena. Eh, bueno, lo primero que pueden ver en la imagen que resulta chocante es que en lugar de tener un solo espejo primario, como la mayoría de telescopios, tiene 15 espejos, es como un espejo primario segmentado, ¿no? Es un espejo primario dividido en 15 subespejos, y esto pues trae un montón de ventajas, mm, de las que iremos hablando más adelante. Pero lo principal ahora mismo es que la tecnología que hace uso de estos 15 espejos, es decir, estos 15 espejos se traducen en que vamos a tener que combinar la luz procedente de 15 lugares diferentes, 15 haces de luz, combinarlos en un solo lugar para obtener una imagen. Esto se llama interferometría y, bueno, concretamente es un interferómetro de Fizeau, es un telescopio interferómetro de Fizeau. Bueno, paso a explicar ahora las características que hacen tan especial este telescopio, ¿no? Que lo hacen optimizado para cartografiar exoplanetas. La primera de ellas es que es capaz de hacer imagen directa de exoplanetas. ¿Qué significa imagen directa? Pues que vamos a ser capaces de observar, de obtener la luz directa de la atmósfera de los planetas. Esto es súper importante para buscar señales de vida, porque como mayormente se estudian los exoplanetas, es midiendo los cambios en la luz de las estrellas. O sea, si vemos una estrella y cuando un planeta pasa por delante, es decir, entre la estrella y nosotros, vemos como una especie de eclipse, ¿no? Entonces, midiendo qué tanto baja la luz de la estrella al pasar el planeta delante, pues podemos hacernos una idea del tamaño que tiene. Y luego, si se estudia las pequeñas oscilaciones gravitatorias que tiene la estrella con respecto a su planeta, también se puede calcular la masa del planeta. Estas técnicas están muy bien para descubrir planetas y sus características principales, pero no nos permiten ver la atmósfera, ¿no? Que es lo que vamos a poder hacer con ELF, hacer la imagen directa de los exoplanetas. El siguiente, la siguiente característica especial que tiene es que la interferometría que realizamos, que recuerdo es la combinación de los haces, perdón, que me está preguntando qué son. Vale. La combinación de los haces, si se hace de cierta forma, podemos conseguir anular a ciertas partes de la imagen. ¿Por qué es esto importante? Pues porque si conseguimos anular la luz de la estrella, es decir, si nosotros nos enfocamos hacia una estrella con sus planetas y conseguimos anular la luz proveniente de esa estrella, pues no nos deslumbrará y tendremos mucha más capacidad de observar los planetas alrededor. No, todo esto lo explico más adelante en más detalle. ¿Qué más? Tiene un campo de visión estrecho, es decir, que lo que mira es muy pequeñito y eso está muy bien porque, o sea, no está bien, pero es suficiente. Porque nosotros con ver una estrella y sus planetas tenemos suficiente, no necesitamos ver galaxias, ¿no? Como otros telescopios. Eh, Esto al final se traduce en facilidades técnicas que podamos tener un campo de visión pequeño. Luego el telescopio tiene un alto contraste, que es la diferencia entre la luz más fuerte y más débil que podemos ver, lo cual es necesario, porque si el plan es enfocar a una estrella con sus planetas, pues la estrella tiene mucha luz y los planetas muy poca. Entonces, si tenemos esa gran capacidad de una luz muy fuerte y una luz muy débil, pues podemos ver ambos. Y por último, una alta sensibilidad, que es la luz más débil que podemos eh, detectar, ¿no? Que es necesario porque la luz que se refleja de un exoplaneta que está muy lejos, pues es muy débil, ¿no? Muy poco intensa. Bueno, este es nuestro producto estrella, el ELF. Y ahora hablemos de qué tenemos que hacer para conseguirlo, ¿no? O sea, este es nuestro objetivo a mediano o largo plazo. Y para conseguirlo, pues necesitamos, primero que nada, desarrollar las tecnologías que acabo de mencionar, porque son todas tecnologías nuevas, son todas tecnologías disruptoras. Y segundo, hacer viable económicamente el proyecto, porque un telescopio de esta envergadura, podemos ver en esta gráfica, ¿no? Que los telescopios
casi siempre, o por no decir siempre, siguen la regla de que mientras más grandes son, más cuestan. Si por si no fuese súper evidente, mientras más grande es el espejo de un telescopio, más pesa el telescopio y más cuesta. Entonces, un telescopio de 30 metros, típico, como el telescopio, este de que es un telescopio que ya es de construcción, tiene un coste de 1,5 billones, pero bueno, billones ingleses que son 1.500 millones de euros o de dólares. Entonces, por analogía, un telescopio como el de 30 metros pues estaría costando lo mismo. Si nos vamos a los 50 metros, pues sería mucho más. Nuestra idea es desarrollar tecnologías que permitan reducir el coste de fabricación general de un telescopio para hacer mucho más viable el conseguir financiación para hacer viable económicamente el telescopio, ¿no? El coste aproximado que manejamos hoy en día, porque este gráfico es bastante antiguo, es de unos 400 millones de euros, considerando unos 40, 50 metros y con las tecnologías que reduzcan el costo. Bien, aún un poco más en las tecnologías, ¿vale? En cuanto a la viabilidad técnica, tenemos que resolver dos grandes retos. La interferometría, que en sí es un reto importante porque necesita una muy alta precisión y luego, para poder controlar el telescopio, para poder controlar los subsistemas del telescopio, también necesitamos una lógica de funcionamiento súper avanzada, que es para lo que pretendemos o para lo que tenemos pensado usar inteligencia artificial, ¿no? Nuestro proyecto trabaja mucho con redes neuronales y machine learning para resolver una serie de retos que hablaré ahora de ellos. El segundo gran reto en cuanto a viabilidad técnica es la corrección de aberraciones atmosféricas. Eh, pero bueno, después hablaré un poquito más de cada uno, tampoco quiero enrollarme mucho ahora. Luego, en cuanto a la viabilidad económica, nuestros dos grandes áreas de trabajo son en espejos ultraligeros y ultrafinos y en estructuras ultraligeras. Vale, entonces vamos a ir viendo ahora uno por uno estas tecnologías y voy a intentar explicar. Muy bien, la interferometría. Dentro de la interferometría tenemos un montón de retos. El primero que mencioné antes es la alta precisión que se necesita. ¿Por qué? Porque estamos combinando haces de luz que tienen que combinarse en el mismo punto, es decir, ambos tienen que llegar exactamente al mismo lugar y a la vez. Es decir, que el camino que recorre la luz desde el destino, ¿no? Perdón, desde el origen, desde la estrella o el planeta, hasta la cámara, después de haberse reflejado en los espejos, tiene que ser el mismo. Se dice que la diferencia entre ambos caminos ópticos tiene que ser más pequeña que los 50 nanómetros, que es más o menos el tamaño que tiene un virus. Entonces, esto en que se traduce en que el movimiento de los espejos, porque cada uno de los 15 espejos primarios y los 15 secundarios tiene ciertos motores que permiten movimientos, ¿no? Mm, lo que está dicho por ahora es que van a ser entre 4 y 6 tipos diferentes de movimiento por espejo, lo cual después se traduce en 500, me parece, 500 grados de libertad, es decir, 500 movimientos diferentes que puede hacer el telescopio, 500 cosas que controlar para conseguir esta interferometría. Bien, esta precisión hace también al telescopio muy sensible a vibraciones y a fuentes de calor. Entonces, todo esto después se va a traducir en que necesitaremos muy buenos motores, muy buenos materiales, estructuras muy estables, que hablaré después de ello. Bueno, luego el resto de retos en cuanto a la interferometría son estos que tenemos aquí en la pantalla. El cofaseo, que es precisamente lo que decía antes, que es cómo mover todos los motores para que los 15 haces lleguen al mismo lugar al mismo tiempo. La interferometría de cancelación, que es lo que decía antes, de cancelar la luz de una estrella para poder observar lo que está al lado. La detección de frente de onda, que bueno,
no me quiero enrollar ni entrar mucho en, en tecnicismos, pero esto es una forma de medir cómo ha afectado la atmósfera a la luz para después poder corregirlo con ópticas adaptativas o cosas así. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en edición de frente donde tenemos una patente en camino, por lo que tampoco puedo meterme mucho, pero igual es todo muy técnico, así que quizás sea lo mejor. Y el último reto de la interferometría es la inversión cartográfica, que es un reto bastante importante, que es cómo traduzco toda la información que he cogido de la estrella en un mapa, ¿no? En una imagen del planeta con sus continentes y sus océanos o lo que sea que tenga. Entonces, estas cuatro áreas son precisamente las que pretendemos resolver con inteligencia artificial y de las que hablaré un poquito más ahora adelante. Sí, el cofaseo, como dije, es la habilidad de juntar los 15 haces, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen con los 15 espejos. Bueno, esta imagen está como súper simplificada, que es una simulación súper simplificada donde en lugar de 15 primarios y 15 secundarios, solo considera 15 primarios. Eh, que si pensamos que cada uno de los primarios se puede mover en tres ejes, que es la forma más sencilla, lo más ventajoso que nos podríamos encontrar, entonces son 45 movimientos posibles que se pueden hacer, tres por espejo, y para este caso súper simple es que entrenamos una red neuronal que corrige las posiciones de los espejos y las lleva al caso ideal, ¿no? Lo que tenemos aquí a la derecha es la imagen resultante, algo así, cuando se considera que estoy viendo a un solo punto de luz. Entonces, por ponerlo sencillo, consideren que mientras más concentrada en el centro esté la luz, en este tipo de imágenes, en estas PSFs, mejor va a ser más perfecto es el sistema. Entonces, vemos los espejos desordenados y la luz, o sea, la imagen final es un desastre, caótica. Y luego, cuando se reordenan los espejos, pues se consigue concentrar la luz y se tiene una imagen mucho más nítida, por decirlo así, ¿no? Y esto de la derecha, que terminó ya, a ver si puedo revisarlo, es una simulación, precisamente lo que hacía antes, ¿no? De un algoritmo inicial preliminar de redes neuronales para alinear los 15 espejos, pero en este caso hemos metido aberraciones atmosféricas simuladas, ¿no? Porque todo esto es simulación. Entonces tenemos a la izquierda el caso de la imagen sin corregir, con los espejos fijos, luego al medio el caso de la imagen corregida, y a la derecha el caso teórico ideal, o sea, lo mejor a lo que podríamos llegar. Y se ve claramente que funciona, que el algoritmo neuronal funciona bien y está haciendo su trabajo. Entonces, seguimos con la interferometría de cancelación, que es lo que mencionaba de tapar, bueno, de cancelar la luz de la estrella, ¿no? Esto se basa en el principio físico de la interferencia destructiva, que es que cuando yo sumo dos ondas, la luz en este caso, dependiendo de si las ondas las sumo en fase, es decir, que suban y bajen al mismo tiempo, pues se suman las ondas, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí en la imagen roja. Si ambas suben al mismo tiempo y bajan al mismo tiempo, al subir, al sumarse, subirán el doble y bajarán el doble, el resultado. Pero si luego yo sumo dos ondas que van en dirección contraria, que tienen fases inversas, si una sube, la otra baja, y cuando una baja, la otra sube. Por lo que se cancela, ¿no? Cuando una es positiva, la otra es negativa, y viceversa. Entonces, eso es lo que se llama interferencia destructiva. Y al yo tener 15 haces, pues puedo jugar con cómo se interfieren unos haces con otros y conseguir que la interferencia destructiva sea justo en el lugar que yo quiero. Dígase, en nuestro caso, para la estrella. Bueno, eso es lo que se ve aquí en la imagen. Tengo aquí el caso de los 15 espejos perfectamente alineados, sin ninguna corrección extra. La imagen resultante, que es el punto en el centro, y bueno, después estos círculos son normales. Y si yo juego con la distancia de los espejos, lo que consigo es
Punto negro, le llamamos nosotros, que bueno, suena un poco ridículo, pero en inglés sí suena bueno. Y ese punto negro, pues la idea es, con algoritmos de redes neuronales, conseguir ponerlo justo en el lugar donde está la estrella para anular la luz que viene de ahí. No, luego aquí en este otro gráfico, por ejemplo, lo que se ve es un corte de esta imagen para ver la gran diferencia, el gran valle que aparece aquí en cuanto a luminosidad, justo en el lugar en el que hemos creado el punto negro. Vale, sigo entonces con la inversión cartográfica, que es lo que decía de cómo reconstruir el planeta, ¿no? Esto es una simulación que ha hecho un compañero mío y lo que significa es que se cogen varias observaciones, como si hubiésemos observado un planeta muchas veces, 1456 veces. Me dijo justo antes que esto lo simuló como una observación cada 5 horas durante un año y con la luz de ese planeta que ha ido girando, puedo reconstruir el planeta en general, ¿no? La forma de la atmósfera. Entonces, aquí lo que tengo es la atmósfera original que se simuló y aquí la atmósfera reconstruida luego de este algoritmo que también usa inteligencia artificial. Vale, ¿cómo detectamos vida? ¿Cómo podríamos detectar vida a partir de estas imágenes? Pues por colores, no colores visibles, sino colores en el infrarrojo. Este gráfico lo que me dice es qué tanta luz infrarroja refleja distintas cosas, como puede ser el agua, césped, árboles, desiertos, en función bueno, de la longitud de onda. Pero ¿qué es la longitud de onda? Pues el tipo de infrarrojo que se está viendo, ¿no? Son como colores, pero dentro del infrarrojo. Entonces, si, por ejemplo, yo observase en tres longitudes de onda diferentes, en tres colores, y comparase cómo se refleja la luz en esas tres, podría discernir bastante. Por ejemplo, la línea azul claro, que es hielo, vemos que tanto a 1000 como a 1250 tiene valores altos, pero luego a 1500 baja un montón. Entonces, si yo comparo estas tres imágenes y veo que en 1500 tengo muy poca luz que llega a esa zona, pero en las otras dos longitudes de onda sí que tengo mucha luz, pues ya puedo decir, discerniendo que eso es hielo. Y lo mismo pasa pues, para los distintos materiales, ¿no? Eso está un poquito mejor explicado aquí. Esto es una simulación de la Tierra y la reflexión de luz que tendríamos, es decir, cuánta luz nos llegaría desde la Tierra a un telescopio en esas tres longitudes de onda que dijimos antes, ¿no? Y luego, si yo reconstruyo la imagen, pues ya solo con esas tres longitudes de onda ya puedo diferenciar hielo, que es lo que vemos en los polos, de vegetación, que es lo que vemos aquí, y aquí, del desierto, que es lo que vemos aquí en el norte de África. Y las cuatro imágenes de abajo son las mismas de arriba, pero luego de haberlas pasado por el algoritmo que simula el telescopio, ¿no? Que es pues esta que decía antes de una observación cada 5 horas durante un año y luego la reconstrucción con redes neuronales. Ahora vamos a las tecnologías que están pensadas para aumentar la viabilidad económica, ¿no? Para hacer más viable económicamente el telescopio. La primera de ellas es la de espejos ultraligeros, que bueno, ya el simple hecho de poner 15 espejos en lugar de uno ya reduce un montón el coste, ¿no? Es decir, aunque los espejos sean espejos totalmente tradicionales, 15 espejos segmentados, 15 espejos pequeñitos en un anillo, pesan mucho menos que un espejo gigante, por lo que también costará menos hacerlos. Y la estructura que lo soporta podrá ser menos fuerte, menos estable. Aún así, los espejos siguen siendo muy caros de fabricar y tardan mucho tiempo en hacerse porque seguimos siguiendo la misma técnica de fabricación desde Newton, ¿no? Que es la del pulido abrasivo, que se llama, que es retirar material, medir, retirar otra vez, medir, retirar por pulido. Y bueno, ¿cómo solucionamos esto? Tenemos tres técnicas innovadoras que puede que vayan
o sea, puede no, sino que pretendemos que reemplacen a la técnica original de pulido abrasivo. Una de ellas es el desplome, que es esta imagen de aquí abajo, que pretende calentar un cristal sobre un molde. Entonces se mete todo esto en un horno, el cristal al calentarse se desploma del nombre sobre el molde y coge la forma del molde, ¿no? Por eso eh, me decía mi compañera antes, me ayudaba, que una gran ventaja de esto es que al no pulir tú abrasivamente, no creas imperfecciones en el material, ¿no? Sino que si partes de un cristal, eh, no quiero decir perfecto, pero cerca a la perfección, y lo desplomas, no afectas la superficie sigue siendo bastante perfecta, ¿no? Sigue teniendo muy buena calidad. Otra técnica de creación de espejos es el pulido por curvatura. Esta también está por patentarse porque ya tenemos un método bastante óptimo. Y lo que hacemos, en pocas palabras, es aplicar tensión, como derretir un poquito el cristal por uno de sus lados, y esto lo que hace es que genera una cierta curvatura en el otro lado, ¿no? En la otra cara del cristal. Entonces, el gran trabajo de esto es descubrir cuánto de láser aplicar, durante cuánto tiempo y en qué lugares, ¿no? Entonces, con una forma así se puede conseguir la curvatura deseada. Y la tercera y última, que no es exactamente nuestra, sino que está desarrollada por un colaborador, que es el Centro Nacional de Investigación francés, es una que ellos llaman espejos vivos, y lo que hacen es que imprimen en la parte trasera de un cristal también un polímero que luego al aplicarle una alta tensión también cambia la curvatura del espejo, ¿vale? Que es lo que vemos aquí, ¿no? Tenemos el espejo con el polímero impreso sobre él y luego la medición de curvatura resultante del espejo después de aplicarle la tensión y vemos como justo en la zona donde hemos impreso el polímero y aplicado tensión hay un cambio de curvatura. Bueno, ¿cuál es el problema de hacer espejos ultraligeros? Uno de ellos, el principal, que un espejo más fino se deforma más. Y las deformaciones en los espejos son algo que tenemos que evitar a toda costa. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues mejorar los soportes, reinventar los soportes de espejos tradicionales. Entonces, hay una parte de nuestro proyecto que se dedica también a la mecánica detrás de los soportes de espejos, ¿no? Aquí lo que podemos ver es nuestro prototipo actual para los soportes de los espejos primarios, que son los de fuera, los del anillo, y el soporte prototipo de los espejos secundarios, que son unos que van dentro, yo creo que son no lo dije, aquí dentro, aquí o sea, luego de reflejarse los haces de luz en los espejos primarios, van hacia este punto, y en este punto, cada haz de luz llega a un espejo secundario y se reflejan los 15 hacia adentro, que es donde se combinan finalmente. Estos son estos. Luego está aquí el ensamble de los 15 soportes, ¿no? Pues poner esto 15 veces, ¿sí? En círculo. La última tecnología que está pensada para abaratar costes es la de hacer estructuras ligeras. ¿Cuál es el problema? Que las estructuras son súper importantes en los telescopios porque son las que aportan estabilidad. Y en nuestro caso, que necesitamos mucha estabilidad y pocas vibraciones, porque es un telescopio que requiere mucha precisión por la tecnología que usa, y lo que se nos ocurrió, bueno, lo que se ocurrió a las grandes mentes detrás de todo esto, es usar una técnica mecánica llamada tensegridad, que lo que hace es que combina el uso de partes en tensión y partes a compresión, ¿no? Esta, por ejemplo, es una estructura básica, una estructura clásica de tensegridad que a lo mejor han visto. ¿Qué es eso? Pues las cadenas están todas en tensión y las barras de madera están en compresión. Entonces, aunque parezca imposible, esto se sostiene en pie, ¿no? Se mantiene, es estable. ¿Qué pasa? Que cuando llevamos esto a un telescopio con unos altos requerimientos de precisión, pues la tensión en los cables, que claro, eso no lo dije,
Y la forma nuestra de traducir esto a un telescopio, la forma que hemos encontrado es sujetando el anillo de los espejos primarios con una serie de cables. Entonces, cada uno de estos cables, que en principio serían 60, va a estar tensionado y va a sujetar el anillo en su lugar. ¿Qué decía antes? Que por la alta precisión necesaria, la tensión de estos cables es crítica, por lo que tiene que ser controlada de forma muy precisa. Es decir, que cada cable tendrá un dispositivo en mitad del cable capaz de aumentar o disminuir la tensión en el mismo para, bueno, para varias cosas, ¿no? Principalmente para situar el anillo justo en su lugar, perfectamente centrado, y luego para hacer frente a posibles vibraciones. Cuando el telescopio cambie de ángulo, pues y las fuerzas de gravedad cambiarán y tendrá que recolocarse. Entonces, toda esta lógica de control de esas tensiones es algo muy, muy, muy complejo que requiere mucho estudio. Y bueno, la idea es conseguirlo, pero estamos en ello. Bueno, de cara a esto, aquí termino ya con la parte técnica. Ahora déjenme contarles cuál es nuestro plan. Todas estas tecnologías las estamos desarrollando ya, pero tendremos que probarlas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo para probarlas? Nuestra forma que tendremos de probarlas es hacer un prototipo. Hacer un prototipo del ELF, que se llamará Small ELF, pequeño ELF, a escala. Este telescopio va a medir 3,5 metros de diámetro, es decir, el diámetro de este, y nos va a servir como banco para probar todas las tecnologías. Este telescopio se está fabricando ya con una subcontrata. Nos lo entregarán en unos meses, en octubre o noviembre. Bueno, lo que nos entregan es la estructura mecánica, ¿no? Todo el metal, la base, para nosotros empezar a instalar los subsistemas, los espejos, los motores, los sensores, las cámaras, etcétera. Tiene una configuración híbrida de barras de seguridad, es decir, que el espejo primario puede sujetarse con barras, como se ve aquí en la imagen, con barras tradicionales, o se pueden cambiar estas barras por cables tensados, ¿no? Para desarrollar toda la tecnología de la tensorialidad que mencioné antes. Bueno, como dije, la estructura, la cimentación y la cúpula están ya en construcción, y a pesar de que lo recibimos en las oficinas a finales de este año, pues planeamos que en un año más es lo que nos va a tardar dejarlo ya listo para subir al observatorio y poder empezar pruebas con el cielo, ¿no? En pruebas reales. Aquí, bueno, esto es solo la ubicación que tendrá el Esmolel, que está ya definida. La cimentación empezará en breve. La cúpula la traerán también a finales de este año, que es justo entre el telescopio IAC-80 y el telescopio Carlos Sánchez. No sé si han estado en el observatorio, que me imagino que sí, pues es ahí donde estará el Smolev, en un añito, o así. Y bueno, ya para finalizar, un poquito el planning del proyecto, que empezamos en 2023, que fue cuando se consiguió la financiación y cuando se formó el equipo. Para el año siguiente, que fue el año pasado, se empezó a construir CERN, que fue cuando se adjudicó un contrato a la empresa AUS para la estructura mecánica. Este año 2025 recibiremos la estructura en ISTEC, empezaremos la integración de sus sistemas y instalaremos la cúpula en el observatorio para prepararse al año siguiente, que es cuando terminaremos la integración de sus sistemas y subiremos el telescopio, el SMOLED, al observatorio del Teide. Y ahora ya hablando más a futuro, pues en 2027 con el telescopio en el Teide empezaremos a hacer ciencia. La idea es cartografiar planetas gigantes alrededor de estrellas cercanas, lunas de Neptuno y enanas marrones. Eh, Luego en 2028, una vez ya bien probado el telescopio Small ELF y determinada la viabilidad técnica de todas las tecnologías desarrolladas, pues empezar a diseñar el ELF, ¿no? Que si todo sale bien será muy parecido a Small ELF.
Con este planning, en 2029 empezaríamos a construir el ELF, que es el grande, de 50 metros, de entre 35 y 50 metros. Y la idea original, la idea por ahora es ponerlo en la PAL, el telescopio grande. Según este planning, 6 años después, en 2035, terminaríamos la construcción y un año después sería cuando detectaríamos los primeros biomarcadores en exoplanetas. Y 40 minutos después, y muchas palabras, he terminado. Muchas gracias por todo. Les dejé aquí las páginas web nuestra, bueno, ambas, porque tenemos una particular y otra institucional. Nuestro correo, por si tienen alguna duda, nuestras redes sociales. Y bueno, eso es todo.